Empezamos, dice, circuito en paralelo, ley de Ohm. En el circuito se tiene una fuente de 12 voltios y las resistencias son resistencia 1 igual a 2 ohmios, resistencia 2 igual a 7 ohmios y resistencia 3 igual a 4 ohmios. Calcular A, la resistencia equivalente, B, la resistencia total que circula por la fuente y C, la intensidad en cada rama del circuito. Espera, dime la resistencia y la intensidad. En el circuito se tiene una fuente de 12 voltios y las resistencias son resistencia 1 igual a 2 ohmios, resistencia 2 igual a 7 ohmios y resistencia 3 igual a 4 ohmios. Calcular A, resistencia equivalente, B, la intensidad total que circula, en este caso sería la intensidad de la fuente, y C, la intensidad en cada rama del circuito. Comenzamos entonces, aquí tenemos nuestro circuito, empezamos a resolver. Tenemos que la resistencia equivalente, como está en paralelo, tenemos la fórmula que dice que 1 sobre resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, así sucesivamente hasta llegar a 1 sobre resistencia n. Tenemos que la resistencia equivalente es igual a 1, resistencia 1 equivale a 2 ohmios, más 1 sobre la resistencia 2 que equivale a 7 ohmios, más 1 sobre la resistencia 3 que equivale a 4 ohmios. Entonces empezamos a resolver. Hallamos el mínimo común de 2, 7 y 4. Tenemos que mitad y 7. Y esto nos da como resultado 28. Ahora procedemos a multiplicar y a dividir. Entonces tenemos que 28 entre 2 nos da 14. Por 1 serían 14. Más. Tenemos que 28 entre 7, 4. Por 1, 4. Más 28 entre 4, 7. Por 1, 7. Y eso nos da 25 sobre 28 avos. Como ya hemos hallado la resistencia equivalente, lo que procedemos es a intercambiar. Entonces tenemos que la resistencia equivalente es igual a 28 sobre 25 avos. Y la resistencia equivalente total es de 1,12 ohmios. Procedemos con la compañera Carolina. Ahora continuamos resolviendo el segundo punto que dice la intensidad total que circula, es decir, la intensidad de la fuente. Para esto utilizaremos la ley de Ohm. La ley de Ohm la expresamos de la siguiente manera o distribuida en el siguiente círculo. Si nos interesa hallar la intensidad, simplemente tapamos la intensidad y pues tenemos que intensidad será igual a voltaje sobre resistencia. Entonces tendríamos el primer despeje de la siguiente manera. Si nos interesa hallar el voltaje, simplemente lo tapamos y tenemos entonces que voltaje será igual a intensidad por resistencia. Si nos interesa entonces a hallar la resistencia, tendríamos que la resistencia sea igual. Si tapamos, tendríamos que voltaje sobre intensidad. Pero en este caso, lo que nos interesa y lo que nos piden es hallar la intensidad que circula en toda la fuente. Entonces tenemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si observamos la figura, nos damos cuenta que los circuitos y que las resistencias están en paralelo. Por lo tanto, se parte de la idea de que el voltaje de la fuente es el voltaje que circula en cada uno de la resistencia, es el mismo voltaje. Entonces entendemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es igual a 12 voltios, es lo que nos da el ejercicio y lo que observamos en la figura, dividido o partido entre las resistencias. La resulta que dice la intensidad total que se circula, es decir, la intensidad de la fuente. Para esto utilizaremos la ley de Ohm. La ley de Ohm la expresamos de la siguiente manera. Si nos interesa hallar la intensidad, simplemente tapamos la intensidad y pues tenemos que intensidad será igual a voltaje sobre resistencia. Entonces tendríamos el primer despeje de la siguiente manera. Si nos interesa hallar el voltaje, simplemente lo tapamos y tenemos entonces que voltaje será igual a intensidad
por resistencia. Si nos interesa entonces hallar la resistencia, tendríamos que la resistencia sea igual. Si tapamos, tendríamos que voltaje sobre intensidad. Pero en este caso, lo que nos interesa y lo que nos piden es hallar la intensidad que circula en toda la fuente. Entonces tenemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si observamos la figura, nos damos cuenta que los circuitos y que las resistencias están en paralelo. Por lo tanto, se parte de la idea de que el voltaje de la fuente es el voltaje que circula en cada uno de la resistencia, es el mismo voltaje. Entonces entendemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es igual a 12 voltios, es lo que nos da el ejercicio y lo que observamos en la figura, dividido o partido entre la resistencia. La resistencia fue el valor que anteriormente mi compañera halló. Entonces tenemos que intensidad es igual a 12 voltios partido entre la resistencia, que es igual a 1.12 ohmios. El resultado de esta división es 10.71 amperios. Ahora continuamos, ya hemos hallado la intensidad total o la intensidad que circula en toda la fuente. Ahora vamos a hallar el tercer punto, el punto C, que nos pide la intensidad en cada rama del circuito. Si observamos la figura, lo que vamos a hallar es la intensidad que circula por R1, la que circula por R2 y la que circula por R3. Entonces le colocaremos a cada intensidad un subíndice respectivamente de acuerdo a cada resistencia. Entonces procedemos a hallar la primera intensidad. Entonces tenemos que intensidad 1 es igual a voltaje 1 sobre o partido entre resistencia 1. Esto es igual a 12 entre 2, el valor de la primera resistencia. Como habíamos dicho, el voltaje que circula en cada resistencia es igual al voltaje que circula en toda la fuente. Entonces el resultado de esta división es 6 amperios. Procedemos a hallar la intensidad número 2, o la intensidad que circula por la resistencia número 2. Entonces tenemos que intensidad 2 es igual a voltaje 2 dividido entre la resistencia 2. Esto es igual a 12 voltios dividido entre el valor de la segunda resistencia, que como observamos en la figura es de 7 ohmios. Eso es igual a 1.71 amperios. Hallamos entonces la intensidad 3, que es igual a voltaje 3 entre la resistencia 3. Eso es igual a 12 voltios, que es el voltaje que circula por toda la fuente, dividido entre la resistencia 3, o el valor de la resistencia 3, que es 4 ohmios. El resultado de esta división es 3 amperios. Si observamos la fórmula al principio del ejercicio, nos damos cuenta que dice que I es igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub N, que la sumatoria de esto será igual a toda la intensidad. Si nos ponemos en la tarea de sumar el resultado de las intensidades halladas en I sub 1, I sub 2 y I sub 3, el resultado de ellas, pues nos va a dar el valor que nos dio en el punto anterior, es decir, 10.71 amperios. La sumatoria de ellas nos dará el valor de la intensidad total de la fuente.